Des del MACA hem volgut mantenir els talls, bona tarda a tots i a totes, hem volgut mantenir aquests tallers i aquestes xerrades que fèiem mensuals. Normalment les fèiem presencials allà al museu. De fet, la del taller de jocs que ens feien els companys del grup 7 de BEAM sempre teníem l'èxit i sempre teníem ple. A vegades hem hagut de fer 2 grups o allargar els grups i coses d'aquestes i pensàvem que els vam proposar. La podeu fer virtual? Sabem que això de jugar no és el mateix. Ens van dir que sí, aquí estan, benvinguts, i segur que ho faran tan bé com ho haurien fet presencial. Es perdrà aquells detalls, aquells comentaris, aquells allò, però no és on estem, és com estem, i això és el que ens agradarà fer. Jo crec que la majoria els coneixeu, no? La Mònica Rosal i el Lluís Cros. Els tenim aquí, amb la seva samarreteta darrere penjada, molt xula. És que si ens la posem no es veu. Exacte. Però si heu participat en algun taller amb ells, doncs ja sabeu que tenen aquí informació per donar i vendre, que tenen una pàgina, un enllaç on tenen coses publicades, que a més publiquen amb la revista que fa BEAM, amb una de les revistes que fa BEAM que passa notícies i demés, per famílies, en aquest cas, passen els continguts matemàtics i com s'han de fer i què s'ha de fer amb jocs de forma habitual i que hi ha un repositori al que es pot accedir. Per tant, si voleu tenir accés, doncs només ho hem de... Després posem l'enllaç aquí, no? Al xat, i podeu accedir, podeu mirar. I si no, doncs us podeu subscriure a aquests butlletins, que a BEAM no cal ser soci per rebre el butlletí. Es va prendre aquesta decisió fa molts anys, quan estava jo a la Junta també amb altres companyes, i perfecte, vull dir que us podeu subscriure, podeu rebre igual els butlletins encara que no sigueu socis de l'associació. Si sou professors, us recomanem associar-vos a alguna associació de professorat, tindreu totes les informacions de concursos, de participacions i demés, i si sou famílies, doncs també podeu entrar a aquest enllaç i subscriure-us per rebre la publicació on hi ha tots els avisos també de concursos i activitats relacionades amb matemàtiques per la canalla dels alumnes. I jo crec que amb això, bé, els dos són dos forofos de los juegos de mesa aplicados a la educación, diguem-ho així, no? Que sí? I es dediquen a això, a la docència, tots dos. Per tant, el seu punt de vista és molt encarat a que en puguem treure un profit, a part de passar-nos-ho bé, perquè si juguem ha de ser per gaudir-ne i després ja en parlarem del profit i del contingut matemàtic. Us sembla? Podem dir moltes més coses, però jo crec que són socis del MACA, aquí podríem seguir moltes més coses, però vaja. Em sembla que el que volem tots és veure què ens proposen i començar a jugar. Listado de juegos recomendados. Tu ja empiezas aquí, ala, venga, spoiler. Venga, muy bien. Molt bé. Us va passant al xat llistes de coses que us poden interessar. Jo ara buscaré els enllaços que us deia BEAM perquè si voleu algú us pugui també inscriure i quan vulgueu podem començar la sessió. Doncs bé, bona tarda a tothom. Com bé ha dit la Pura, el meu nom és Mònica, el meu company és Lluís i som membres del grup de jocs. I el que ha passat amb aquest confinament és que ens ha fet replantejar moltes coses. I si a vosaltres també us ha deixat la pandèmia una mica fora de joc, i mai millor dit, que us ha deixat sense els amics per jugar i ara no sabeu com muntar-vos-ho, doncs us explicarem la nostra experiència i com podeu gaudir del joc igualment, tot i la pandèmia i tot i la distància. Molt bé, el que farem serà donar-vos plataformes, recursos, eines, per a que no us avorriu encara que estigueu confinats tota la vida. Llavors, que esperem que no, clar, però bueno, que tindreu recursos suficients per poder jugar sempre que vulgueu i amb qui vulgueu, sempre que tingueu algun dispositiu per estar en contacte. Llavors, el que farem serà, us donarem eines, com bé us hem dit, i després jugarem als dos jocs, perquè si no juguem no som nosaltres. Per tant, teniu els enllaços, jugarem a Penny Papers en el temple de Picaboo, que és de dos tomates, i Microrobots de Devir. I si hi ha temps farem alguna coseta més. Ja veurem si tenim més sorpresetes o no. Bé, doncs dir-vos que el grup 7 de jocs sota el paraigües de BEAM, com ha dit la Pura, i el que fem és analitzar la didàctica de les matemàtiques que hi ha darrere dels jocs de taula
I el que fem amb aquesta anàlisi són diverses coses. Primer fem unes recomanacions mensuals en el butlletí Aviam Famílies, com també ha comentat, que ara després us passarem l'enllaç. I ahir l'última pàgina és la dels jocs i us diem com es juga un joc, quins objectius té, quines competències es treballen i també us fem algunes preguntes o us proposem algun repte per a que pugueu estirar del fil i treballar una mica més l'àmbit matemàtic. I així des de casa, amb la família, doncs podeu treballar matemàtiques sense adonar-vos-en i, a més, jugar i fomentar aquest caliu dins la família que fa molta falta. Llavors, a més, també fem tallers per a professorat, fem fitxes per a que les pugueu portar a l'aula. Això ho portem a congressos i jornades per a facilitar aquesta tasca i aquesta eina als docents i que s'animin a utilitzar el joc com a eina per aprendre matemàtiques, no només per a quan tenim una estona morta o plou i no podem anar al pati. I també fem tallers per a les famílies i per als alumnes, per a que puguen tastar i aprendre matemàtiques d'una manera diferent i canviar aquesta mirada, igual que també es fa al Museu de Matemàtiques. Tenim aquesta cosa una mica en comú. Llavors, no volíem deixar de col·laborar amb vosaltres, amb el MACA, i per això hem adaptat el nostre taller al sistema virtual. Molt bé. Llavors, ara us passo al meu company Lluís, que us explicarà una mica les diverses eines que hem trobat en aquesta pandèmia per poder jugar. Sí, o sea, más que otra cosa, queríamos contaros un poco el recorrido que hemos hecho, ¿no? Que en principio, como decía Mónica, como decía Pura, que nosotros nos juntábamos una vez al mes, donde cogíamos juegos, los probábamos y veíamos cuál era la didáctica que había en el juego, cómo lo podíamos utilizar en el aula, todas estas cosas, ¿no? Nosotros empezamos con esa idea, ¿no? Y esto con el paso de los años, a nivel de grupo, se ha ido trasladando. En un principio, de los juegos extraíamos las matemáticas y ahora con la excusa de las matemáticas nos juntamos para probar juegos nuevos que no conocíamos o que no conocemos. Estos juegos que nos están presentando estos últimos tiempos. Claro, cuando llegó el 14 de marzo del año pasado y nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, fue por como, pues bueno, pues habrá que hacerlo. Nosotros teníamos un montón de talleres, un montón de actividades, un montón de propuestas y en un principio las aplazamos y al final acabamos anulándolas. Y nos quedamos un poco en stand-by, ¿no? Ostras, ¿qué hacemos ahora? Nosotros tenemos en nuestras casas un montón de juegos, pero no teníamos posibilidad de jugar. Entonces, nuestro primer paso fue juntarnos vía videoconferencia, videollamada, a través del Meet o a través de cualquiera de las plataformas que ha habido para conectarnos y empezamos a hacer escape rooms, ¿no? Escape rooms virtuales. De hecho, uno de los que probamos en esa cuarentena, nosotros que todos los sábados hacíamos una quedada para jugar a escape rooms, ¿no? Y uno de los que probamos, entre otras cosas, fue el que tiene el MACA. Uno muy chulo que os lo recomendamos. Que ahora Mónica os pondrá el enlace ahí por si alguien lo quiere probar y lo quiere ver. Es muy recomendable, la verdad. Claro, después de un mes haciendo escape rooms, dijimos, claro, en algún momento dado tendremos que volver al juego de mesa. De que de alguna manera nuestro gran interés y lo que nos juntó precisamente eran los juegos de mesa. ¿Qué podríamos hacer, no? Entonces, como grupo, nos propusimos hacer una propuesta. Entonces, esta propuesta la recogimos dentro de un documento que compartimos por redes sociales, se ha ido extendiendo también, Mónica ahora lo pondrá aquí en el chat para que lo podáis acceder. Y en este hicimos un recopilatorio de todos aquellos elementos que podíamos utilizar para poder jugar a juegos de mesa sin tener posibilidad de contactar con la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, aplicaciones de móviles o aplicaciones de ordenador que nos permitiera jugar. O, por ejemplo, diversos materiales fáciles de construir para hacer juegos solitarios. Juegos que pudiésemos imprimir y autoeditarnos nosotros mismos en casa, ya fuese dibujándolos o imprimiéndolos si tenemos una impresora en casa para poder utilizar en el documento y un montón de información. Aprovechamos ya la empenta que cogimos al hacer este documento y también pues recogimos estas cosas que no sabes qué hacer con ellas, que es información muy interesante y muy valiosa a nivel de blogs, de propuestas didácticas que hacen editoriales directamente, que hay editoriales de juegos dedicadas precisamente a ver cómo se puede utilizar en el aula, pues todo eso lo recogimos y lo pusimos en este documento.
Y para poder jugar, nosotros, el vehículo que utilizábamos para jugar entre nosotros a juegos de mesa era una de las plataformas. En el documento este que os ha puesto Mónica ahora, igual hay 12 o 15 plataformas. Las hemos ido probando un poco todas las que hemos podido. Pero la que funciona realmente bien o la que nos ha funcionado realmente bien es Board Game Arena. Os haré una pequeña pantallazo para que veáis cómo funciona, cuál es. ¿Vale? Un segundo. A ver que la encuentre aquí. A ver si se comparte bien y rápido. ¿Vale? Entonces, Board Game Arena es una plataforma donde tú te das de alta y tenéis un montón de juegos donde se puede jugar. La plataforma es gratuita. Sí que es cierto que hay una serie de juegos, estos que tienen el Meeple este en la esquina, que estos son juegos premium. Ahora en los juegos premium, antiguamente había que pagar para jugar los juegos premium. Ahora los juegos premium puedes jugar si alguien, a la hora de jugar tú, también juega. Si te invitan directamente o alguien está jugando mientras tú pides a alguien que te invite a jugar, pues puedes jugar directamente. ¿Vale? Los juegos que yo tengo aquí son los que hemos ido jugando, que son juegos que utilizamos en clase. Juegos, por ejemplo, como el Can't Stop, un juego ideal para trabajar la probabilidad, o aquí sería el 6min, ¿no? Que sería el Toma 6, juego como el Yatse para trabajar cosas de probabilidad, de estadística. El Toma 6 nos serviría más bien para trabajar cosas de numeración, de ordenación. Entonces, esta plataforma es fantástica. Con lo cual ya teníamos todo el recorrido hecho, ¿no? De los primeros skill room que nos sirvieron al principio para quitarnos lo que era el mono de jugar. Después pasamos a jugar a través de esta plataforma. Y, claro, en esta plataforma no están todos los juegos. Y hay cosas de los juegos que es imprescindible jugar con el material, ¿no? Tocándolo, utilizándolo. Y la idea del taller de hoy básicamente es esta. O sea, vale, nosotros ya hemos utilizado el Board Game Arena, no hemos perdido la sensación y el interés del juego, pero queremos seguir jugando. ¿Y de qué manera podemos jugar? Porque, a ver, la pandemia nos ha quitado muchas cosas. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel de contacto, pero nos ha permitido poder hacer cosas a distancia que nunca nos hubiésemos pensado. O sea, por ejemplo, jugar a juegos de mesa. ¿Vale? Y la idea de hoy es precisamente esto. A ver, pasará la pandemia, volveremos a quedar para jugar, pero lo que no nos va a quitar precisamente va a ser esto. O sea, las dos propuestas que os haremos hoy nosotros, la podéis llevar a cabo en cualquier momento. O sea, si vosotros no estáis confinados, pero resulta que tenéis un familiar, un amigo que ha viajado al extranjero y seguís manteniendo contacto, pues a través de una videoconferencia podréis seguir jugando estos juegos sin ningún problema. Y es un poco la idea del taller. Entonces, yo ahora ya os dejo con Mónica. Mónica va a enseñaros cómo jugaríamos al Penny Papers si estuviéramos a distancia, ¿vale? Para jugar, daréis el tablero que os ha pasado antes Mónica y ya entonces os dejo con Mónica y ella os irá contando cómo va a ser la dinámica de la actividad. Muy bien, pues mirad, el Penny Papers necesitamos una hoja que está impresa por dos caras. Nosotros cogeremos la versión sencillita, la que tiene una formita de casa, que ahora, si no, se puede dibujar, si no la tenemos, yo lo explicaré. Se necesitan 3 dados y un rotulador, una hojita y un rotulador por persona. Esto nos sirve también para jugar en el aula, con toda el aula a la vez, porque solamente se necesitan 3 dados y lanza una persona, y con que cada alumno tenga una hoja y un boli, un rotulador o lo que sea, es suficiente. Podemos hacer esta dinámica en el aula perfectamente. Entonces, os voy a explicar luego de qué va el juego, pero en este juego lo que se trata es de rellenar estas casillas de números. És un... Sí, David. Que tenim un altre taulell nosaltres. No tenim aquest, tenim un altre. Aquest? Sí. Tenim una versió difícil. Aquesta és per a 7 anys, per tant, comencen amb aquesta que és més senzilleta, sí? Veieu la forma de caseta? I després, a mesura que anem avançant, que ja li han agafat la dinàmica, podem passar a aquesta. Sí? Tenen el mateix, l'únic que la forma és més difícil perquè té més foradets per aquí pel voltant. Sí? El contorn no és tan senzill. Per tant, no té tantes coses adjacents. Molt bé. Doncs és un joc molt senzill que consisteix en agafar la punta que més ens convingui dels daus i anar anotant-la. Veureu que hi ha unes caselles que tenen forma de porta, sí? Que són especials, i la resta són normals. Llavors, haurem de fer sèries, haurem de fer trios
i haurem de fer una mica la guitza als companys. Per tant, hem d'identificar números, que això està molt bé, saber sumar, 2 o 3 xifres, també està molt bé, multiplicar, podríem fer multiplicar per 3, també podem treballar això, treballar el que són seriacions, però això ho podem treballar a nivell molt senzillet, és per a cicle inicial, fins i tot ho podem baixar a cicle infantil apuntant la numeració d'un dels daus, per exemple, o sumar 2 daus, 2 i 3, es pot apuntar perfectament. El que no arribaran és a fer l'estratègia de què puc fer per guanyar. No la farà com un adult o com un altre nen de 8, 9 o 10 anys, sí, òbviament. Però ja es pot començar a jugar, simplificant potser el de sumar 2 o 3 xifres, que s'anirà fent pas a pas i una miqueta més dinamitzat. Llavors, després de treballar aquestes coses, si volem aprofundir més, també podríem pensar què és millor, quina estratègia és millor, si anar a fer sèries, si anar a fer trios, si anar a fer anul·lar números de la mala sort, bueno, anul·lar mòmies. Llavors, com es juga? El joc consisteix, com he dit, de ficar números a les caselles, sí? Comptant que tenim unes que estan vetades, que són per les portes, que només les podrem omplir en determinat moment. Llavors, si fem els objectius que hi ha aquí, aconseguirem més puntuació. Qui més puntuació aconsegueix, aquest guanya. Què haurem de fer? Si veieu aquí sota, aquí veieu que fica 1 partit per un quadradet, que és una casella, i és ficar números consecutius dins de les caselles normals. Després tenim aquí el 3, que és de fer trios. Per tant, aquí podem fer sèries de números consecutius que poden començar per l'1 o poden començar pel 3 o poden començar pel número que vulguem, sempre que siguin consecutius, i només comptarà la seqüència més llarga. Després, aquí els trios podem fer trios del 2, del 3, però si fem 2 trios de 2, només ens comptarà un trio de cada número. Per tant, si feu 2 trios de 2, només us comptarà un trio de 2. Llavors podeu fer trios de 2. I aquí veieu una mòmia i és que quan surti una mòmia, ja us diré quan serà, només es pot anul·lar amb el número 9 al costat, ha d'estar adjacent. Què vol dir adjacent en aquest joc? Tot el que sigui al seu voltant, no només ortogonal, sinó també en diagonal. I la suma dels trios i les sèries i el de les mòmies, si l'anul·lem ens dona 2 punts, però si no l'anul·lem ens treu 2 punts. Llavors, la suma de tot això ens donarà la puntuació final. Ho tenim aquí sota, que és molt senzillet. Llavors, aquí dalt ens explica com funcionen els daus. Aquí els he agafat jo de colors, però normalment són blancs, i l'únic que tenen és, on estaria el número 6, tenen la cara o de la Penny Papers, o d'una clau, o d'una mòmia. És que jo, com no el tinc, l'he fet casolà. Llavors, el de la Penny Papers, si surt el gomet, que serà la cara de la Penny Papers, el que podrem fer serà ficar un número de l'1 al 15 en la casella que vulguem que no tingui porta. Dona igual quina puntuació traiem als daus. Sempre que surti la Penny, podrem fer això. Si surt la clau, que serà el dau verd, si surt aquí en el gomet, llavors podrem ficar un número dins d'una porta. Si surt la Penny i la clau, si surten els dos, molt bé. Podrem ficar un número de l'1 al 15 en la porta que vulguem. Llavors ja van dins de la porta. I què passa si surt la mòmia? Que serà el gomet vermell. Si surt la mòmia, agafarem, normalment li passem la fulla al company i ell ens dibuixa una mòmia a on vulgui. Nosaltres el que farem serà dir on es ficarà la mòmia. Sorpresa. Llavors ja us diré jo on haureu de ficar la mòmia. D'acord?
No li agrada la mòmia. Molt bé. Llavors, llançarem els 3 daus. I què farem amb el resultat dels 3 daus? Doncs podrem agafar... Perdoneu, és que la Mònica ha estat mare fa poc i té la criatureta al costat. Llavors, aquest soroll que sentiu de fons és inevitable. Si no s'adorm, d'acord? Tranquil·la, Mònica. És que ja arribem a l'hora de... Ja dia jo, 6:30, 7 és la seva hora. Molt bé. Llavors, què farem amb el resultat dels 3 daus? Doncs podem triar el resultat d'un dau, el resultat de la suma de 2 daus, que pot ser aquests 2, o aquests 2, o aquests 2, sí, ens donarà igual, sí, quins siguin, o la suma dels 3 daus, sí? El resultat d'un, de la suma dels 2 o de la suma dels 3, sí? I el número que vulgueu el ficareu a una de les caselles blanques, sí? Si surt la penny, està lo de triar de l'1 al 15 el que vulgueu, si està la clau a la porta, si surten els 2, el número de l'1 al 15 a la porta, i si no, la mòmia. Tranquils, que us ho anirem dient, per si us en oblideu, sí? Llavors, quan s'omplin totes les caselles, s'acaba el joc. Sí? I llavors anirem comptant i qui tingui més puntuació, premi. Ha guanyat. D'acord? Esteu preparats? Llavors, si no ho teniu, algú no ho té imprès o ho té per allí damunt que pugui escriure? Vale. Llavors, tens una fulla per escriure, David? No, ho tinc en pantalla, ja editaré la imatge de pantalla, però és igual. El tema és, els trios han d'estar en línia o poden estar de qualsevol manera? Adjacents, per tant, pot ser que un estigui en diagonal i l'altre a sota. Una L, pot ser una L? Sí, pot ser una L o fins i tot una aquí dalt, l'altre aquí baix i l'altre aquí sota. Sí? Pot estar... Com a cavall. Com a moviment de cavall. Exacte. Sí, sempre que estiguin adjacents. Molt bé, Lluís ahir ens ha fet una mostra. No sé si es veu bé. Les diagonals ens serveixen. L'ortogonal, damunt a sota, esquerra a dreta, i també les diagonals. Per tant, tot el voltant ens serveix. Si algú no ho té, podeu fer una quadrícula de 6x6. No, aquesta és de 7x6, perdó. 7 per aquí sota, és que l'altra era de 6x6. 7 per aquí sota i 6 per dalt. I llavors anant traient caselles dels costats. De dalt trauríem 2 de la primera fila, 2 a l'esquerra i a la dreta, no sé si es veu. Després a sota només trauríem un i un a cada banda i després un altre cop 2 a cada banda, sí? Comptant dels extrems es veu, i després un altre cop un i un. S'entén? Y para dibujar las puertas estarían en la columna central. En la primera no habría puerta, en la segunda y la tercera sí que habría puerta, en la cuarta fila no habría puerta y en la quinta y la sexta sí que habría puerta. Y las otras 2 puertas estarían en la segunda fila desde abajo, uno a una distancia del extremo de la izquierda y otro a una distancia del extremo de la derecha. Esto para todos aquellos que no hayáis podido conseguir el tablero. O sea, no lo habéis podido imprimir, no lo podéis utilizar, como decía David, a través de la pantalla o editarlo a través de pantalla y lo queréis jugar, pues con una hoja cuadriculada se puede jugar también. Estos son los recursos que podéis utilizar si en un momento dado, como decíamos, yo tengo este juego en casa, este juego me gusta, a mis amigos les gustan también, ellos no lo tienen en casa, yo sí que lo tengo en casa, pues una solución es hacerle una foto al tablero, enviarlo por correo, enviarlo por WhatsApp y oye, yo ahí lo tengo. Y sobre una hoja de papel en blanco puedo jugar, ¿vale? Sobre todo recordad eso, que la idea de este taller es poder jugar no estando juntos, ¿vale? Evidentemente, si podemos tener hojas todos en casa, fantástico. Y si no tenemos hojas en casa, pero lo que tenemos es la posibilidad de imprimirlas, fantástico también. Incluso la podemos imprimir en tira 4. O sea, estas hojas, ya veis que son hojas pequeñas, nos podemos hacer una captura, ponerlo en una hoja de tira 4 y tener un pedazo de tablero de 21 por 29, creo que es, o 23 por 29, algo así, ¿vale? Y hacer unos numeracos gordos, que incluso para ayudar a aquellas personas que tienen mayor dificultad podría servir, ¿vale?
Lluís, les sèries han d'estar en línia o també poden tenir formes estranyes? Tot és Sí. adjacent. Per tant, pot fer ziga-zaga. Sí? I les sèries són de 3 números o poden ser més? Les sèries, sèries de números consecutius. Per tant, la més llarga serà la que et puntuarà. Per tant, si tens una sèrie De 15? de l'1 al 4 i una altra tens del 2 al 11, et puntuarà només la del 2 al 11. L'altra no et puntuarà, perquè és la més llarga. Ah, vale. Sí? D'acord. I dels trios Sí. el mateix. Si només un trio per cada número diferent. O sigui, si tens 2 trios del 2, tens un del 3, tens un del 4 i tens 3 del 9, només et comptarà una de cada. Una del 2, una del 3, una del 4, una del 9. S'entén? Sí. Sí? Vale. Un número... Llavors, digues, Oriol. Un número pot formar part d'una sèrie i d'un trio, no, eh? Sí, Sí? sí. Pot formar part d'ambdues coses. I també pot anul·lar mòmia. Llavors, les mòmies, que us direm on es poden dibuixar, només s'anul·len si escriviu un 9, que ho teniu aquí, un 9 en una casella adjacent. Ho veieu? A la fitxa? Llavors, el 9 pot servir per anul·lar mòmia, per fer trio i per fer sèrie. Sí? Molt bé. Llavors, això a l'escola també ho podeu treballar amb coordenades cartesianes. Sí, podeu ficar números o números i lletres o colors i formes geomètriques, depenent del nivell. Si voleu escriure o fer exemples a la pissarra per dir on ficaríeu aquest, no? Si plantegeu rectes, on ficaríeu aquest resultat? El ficaríeu a quina casella? Llavors ho podeu anar treballant. Què ha passat? Es que ha descubierto ahora las vocalizaciones. No se ve que aquí el juego da un ejemplo, entonces se ve como el 9 de las partes de arriba anula las momias, pero aquí abajo hay una momia que no está anulada porque a su alrededor no hay ningún 9. No sé si se llega a ver bien. Vale, esto sería un ejemplo de una partida acabada, donde ya se ha rellenado todo el tablero y una vez rellenado el tablero ya se ha contado la puntuación y todo. Entonces ahí están marcadas los ríos, está marcada la serie más larga y está marcada también los 9 que han anulado momias y los 9 que no han anulado momias. Como decía Mónica, en el juego jugado en verdad, lo que se hace es se suelta el tablero de cada uno encima de la mesa y se coge el que quieras. Y entonces el que te ha tocado dibujas una momia, excepto si te ha tocado alguno, el tuyo mismo, que hay que cambiarlo. En este caso, Mónica ya os explicará cómo hacer lo de las momias, porque claro, no podemos cambiarnos los tableros los unos a los otros. Entonces, hemos pensado una manera de jugar a distancia, pudiendo seguir manteniendo las reglas generales del juego. Y con esta pequeña salvedad. ¿Vale? Luis, si quieres, perdona Mónica, si quieres volver a enseñarlo, tendrían que cambiar ellos la visión de pantalla a focus, a verte a ti solo. Entonces, cuando lo acercas sí se ve perfecto. Si no, si ves las caras de todos, no se ve. No sé si quieres insistir en enseñarlo, entonces... Nosotros, si la gente más o menos tiene claro cómo funciona, nos podemos poner a jugar. Sí, un poco más arriba. Sí, I el joc s'acaba quan estan totes les caselles blanques plenes. Si queda alguna porta sense omplir, no passa res, però seran les blanques les que manen. Quan s'acaba el joc. Ho dic perquè a l'exemple es veu que hi ha una que no està plena, però perquè es porta. Vale. Molt bé. Ho teniu ja? Algun dubte? Jo aniré omplint també la meva, sí? Perquè així sabré quan s'acabaran les blanques i anirem controlant i així si hi ha algun dubte anireu dient. D'acord? Y porque no sabemos estarnos sin jugar. Pero hay que decirlo esto. No podemos estar jugando a un juego y no estar jugando, a ver. Bueno, jo aniré repassant què es pot escriure, d'acord? Bueno, os piden las normas escritas en algún sitio. en el juego. ¿No? A ver si las encuentro. Y alguien necesita una adaptación curricular para entender lo de las momias.
No te preocupes, Germán. Es de los juegos que como tiene una cierta duración, a medida que vas jugando, vas viendo cómo va sucediendo. Pero sí que es cierto que muchas de las partidas que hemos jugado, lo que te encuentras es gente que va poniendo números a lo loco y cuando acaba se pone a contar y dice, cachis, si solo he hecho 2 puntos. Es que el trío pensaba que la serie no me la había visto así, es que me he cortado series, ¿no? Entonces, este es de los juegos que es muy interesante porque, entre otras cosas, lo que tiene es rejugabilidad. Porque normalmente la primera partida que juegas es un desastre. Y entonces, cuando acabas la primera partida, o una de dos, o tiras el juego a la basura, o directamente dices, ostras, tengo que volver a jugar porque ahora lo acabo de entender. Ahora acabo de entender lo que hay que hacer. ¿Vale? Y es un juego, eso es muy sencillo. De hecho, es lo que decía Mónica. Este juego es para 7 años. ¿Vale? Y el mismo Penny Paper tiene otras 2 versiones de 8 y de 9 con diferentes estructuras de juego. Esta es la más sencilla de todas. ¿Vale? Perdona que t'escolti. Si és per 7 anys, jo crec que necessitem una classe sencera per explicar com funciona. Dues sessions. El problema que tiene el juego en clase es precisamente que es de los juegos que explicado verbalmente cuesta de entender. Que quizás sí. Aquí lo hemos hecho así pues porque estamos online y todo esto, pero en una clase lo mejor sería decir, venga, vamos a empezar a jugar. Y hacemos el primer contaje de puntos. Y después de hacer el primer contaje de puntos, decís, ¿cómo ha sido vuestra estrategia? ¿Un desastre? ¿Ha estado bien? Pues venga, ahora otra. Y otra más. Y a la tercera es cuando empiezas a ver los resultados de esto. Y has estado, como decía Mónica, practicando las sumas, la lógica, la organización espacial, todas esas cosas matemáticas que nosotros queremos llevar al aula. Y quizás no tendríamos en clase perder con los alumnos tanto tiempo en detallar, porque a la tercera vez que les dices el dado tiene la cara del Penny, ni se acuerdan ni de quién es Penny, ni quién es dado, ni quién es nada, porque ya sabemos que están muy dispersos hoy en día con todas las maquinetas, con lo cual realmente a ellos hay que dárselo muy picadico y empezar a jugar. Y realmente ellos ya vemos cómo es la sociedad de hoy en día, aprenden mucho haciendo, ¿no? Y se dan cuenta, van viendo a través del juego. Cuando quieras, Mónica, si quieres empezar ya. Vale, muy bien. Venga, va. Vas por los lados. Vale. Ha sortit un 3, un 5 i la Penny. Per tant, el que haureu... Espera, on està? Aquí. Per tant, haureu de triar ara un número de l'1 al 15, s'ignoren els altres 2 resultats, de l'1 al 15 a la casella blanca que vulgueu. Sí? Ho teniu tots? Un número de l'1 al 15 en una casella blanca. Fàcil, ¿no? Venga, va. En la primera jugada, la mayoría de jugadores lo que hacen es mirar lo que hace del lado y hacer casi lo mismo. Aquí ho teniu difícil. Aquí no tenemos complicado, sí. Vale. ¿Hem de situar el 3 y el 5 o no? No. ¿Qué? El número que quieras, del 1 al 15, donde quieras que no sea puerta. Sí, la Penny... No, però el 3 i el 5... Cuando sale la Penny, todos los demás dados se olvidan, solamente si tienes puerta, si tienes llave. Claro, porque como puedes poner el que quieras, es el combo. és una gran avantatge. Per tant, et dona igual sumar 8 i... No, el 3 i el 5 i fer un 8 o... Perquè amb la Penny pots triar el que vulguis. Sí? Vale, ara mireu, ens ha sortit això. Ja va. Com que ha sortit el vermell, que és la mòmia, el que farem ara serà dibuixar una mòmia a la primera casella blanca que trobeu començant per dalt a l'esquerra. La primera casella blanca que trobeu, ahí us dibuixarem una mòmia. No hace falta que sea muy precisa la momia, ¿eh? El dibujo no es algo que se valore en este juego. Puede ser tipo bombilla. Lo mío son bombillas, o ni eso, ¿no? Lo digo para que... La mòmia sempre es col·loca igual? Entenc que la mòmia sempre es col·loca al primer lloc buit que tinguem. No. No. Normalment li passaries el paper a una altra persona i ell te'l dibuixaria on li donés la gana, que no sigui porta. Però com que no ho podem fer, jo dono l'ordre de que sigui la primera casella buida, que us trobeu començant per dalt a l'esquerra. Sí? Perfecte, merci. Seguim les caselles així, saps, per files. D'acord? Vale, torna a llançar. D'acord? Teniu dibuixat la mòmia? Vale. Ara sí, ha sortit
un 2, un 3 i un 4. Per tant, podeu apuntar a qualsevol casella blanca que vulgueu, un 2, un 3 o un 4. Podeu apuntar un 5, que és la suma del 2 i el 3. Podeu apuntar un 6, que és la suma del 2 i el 4. Podeu apuntar un 7, que és la suma del 3 i el 4. O podeu apuntar un 9, que és la suma de tots 3. ¿S'entén? ¿Las opciones? Y recordad que el 9 al lado de la momia elimina los 2 puntos negativos de la momia y te da 2 puntos positivos. Si la heu neutralitzat, tacheu la mòmia. En el momento que se dibuja, se escribe el 9 al lado de la momia se tacha. Sí? Ho tenim? Vinga, va. Penny. Han sortit el 4 i el 5, però ha sortit la Penny. Per tant, mana Penny. Un número de l'1 al 15, el que vulgueu, a la casella que vulgueu, que sigui blanca, que no sigui porta. D'acord? No sé, aquí es veuen els resultats. Vale. Aquí es veuen. Vale. Un número que vulgueu. Per tant, Perdona, Lluís, quan has dit que tatxem la mòmia, si hem posat un 9 al costat, aquesta casella queda esborrada o queda inútil? inútil. Vale, No pots gràcies. escriure damunt de la mòmia. Encara que estigui tatxada. Encara que estigui tatxada, l'ocupa una mòmia. Sí? Gràcies. Un plaer. Torno a llançar. Estem de sort, Penny. Penny, un número del 1 al 15. Això no sol passar, però com que l'estadística va així, ens toca l'atzar de com va. Bueno, un número de l'1 al 15, on vulgueu. Aquí? Molt bé. Torno a llançar. Vale. No sé si es veu. Un 2, un 2 i un 4. Per tant, podeu ficar un 2, un 4, un 6 o un 8. A qualsevol casella blanca. Perdonar una pregunta, sisplau. Sí. Per qui va una pregunta? Doncs hem fet aquí, hem fet 9, 8, 7 i llavors després tenim una casella blanca i un 9. Si allà posem un 8, passaria, per exemple, tindríem una sèrie, no sé si està bé, 9, 8, 7, 8, 9. Però només és una vegada. Ensenyeu el cartró, sisplau. Doncs aquí posem un 8. Sí, pero contará la fila más larga que se haga. O sea, si detrás de eso seguís haciendo otra más serie y esa serie la rellenáis con el 7, el 6, el 5, el 4 y la otra se queda el 7, 8, 9, contaría la fila de las dos más largas. ¿Vale? O sea, la serie empieza y acaba. Empieza desde el número más pequeño hasta el número más grande. Y ahora tendríais dos series, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Tendríais una serie de 3, por decirlo así. Vale. Gracias. No es ascendente y descendente, sino que es solamente números consecutivos hacia adelante. ¿Ok? Vale. A ver, tornem. Vale, ha sortit 3, 3 i 4. No sé si es veu. Aquí. 3, 3 i 4. Per tant, podem apuntar un 3, un 4, un 6,
un 7 i un 10. On vulgueu. Ho tenim? Vaig ahir escriure. Llanço. Vale, ara tenim un 3, un 4 i un 5. Per tant, podem ficar un 3, un 4, un 5 o un 7, un 8 o un 12. Sí, ho tinc tot. Seguim? Mira, aquest ha caigut. Vale. Ha sortit el de la porta. Per tant, ara el que podrem fer és, els altres dos daus, ha sortit un 1 i un 5. Per tant, podem apuntar un 1, un 5 o un 6 a una de les portes. La que vulguem. Ja el tenim? Oh! Ha sortit gomet vermell. Per tant, és mòmia. Llavors, el que farem és agafarem i dibuixarem una mòmia en la primera casella blanca que trobem començant per el cantó de sota de la dreta, ara anant per amunt. Sí? La primera casella que trobeu buida, ahí dibuixeu una mòmia. Bueno, anem a veure què podem fer. Vinga, va, tornem a llançar. Vale. Tenim 5, 4 i 4. Per tant, podem ficar un 4, un 5, un 8, un 9 o un 13 a la casella blanca que vulgueu. Continuo. Vale, ha sortit gomet verd. Per tant, és porta, I els altres ha sortit un 4 i un 5. Per tant, podem ficar un 4, un 5 o un 9 a una porta. Molt bé, continuem. Oh! Gomet vermell. Una mòmia. Vale. Ara dibuixarem una mòmia en la primera casella blanca que trobeu començant de dalt
a la dreta. Llavors, anireu fent a l'inrevés, sí? Per tant... Aquí nos puede pasar una cosa que no pasa en el juego habitualmente, que es que al colocar la momia, el 9 ya está al lado. Y entonces automáticamente, tal como se coloca la momia, se desactiva. En el juego es raro. Suele pasar a veces que no queden más espacios y en la casilla que quede espacio esté al lado de un 9. Y entonces la momia que te ponga la persona que le haya tocado, pues te esté dando 2 puntos en vez de quitándotelo. Y Nuria, si dices que si ya hay un 9, lo que tienes que ir es perfecto, lo que decíamos. Pues tú, como lo hemos hecho aquí, en vez de tener -2, tienes +2. ¿En diagonal también se pueden tocar? Sí. Sí. Bien. O puede que tengas como 3 momias juntas. Entonces, si tienes un 9 cerca, pues igual te las anula todas, que dices, menos mal. Pero si no, copias momias. Vale, continuamos. Vale. Tenemos penny y puerta. Con lo cual, podéis poner un número del 1 al 15 dentro de la puerta que queráis. Un número a elegir del 1 al 15 en una puerta. ¿Ya? Sembla el bingo, aviat faré línia. Vale. Tenim el 1, el 3 i el 4. Per tant, podem ficar aquests, després el 7, el 5 i el 8. En una casella blanca, la que vulgueu. Ho tenim? Molt bé. 4, 4 i 5. Per tant, a part d'aquests, podem ficar el 8, el 9 i el 13. ¿Sí? Vale. El 2, el 4 i el 5. A més, podem ficar el 6, podem ficar el 7 i podem ficar l'11. Ahora más o menos estamos llegando al punto del juego donde empiezan a faltarnos o no sobrarnos casillas. Hasta ahora nuestra estrategia era perfecta, pero más o menos en este nivel de la partida es cuando empezamos a decir, cago en la mar, ya he perdido una casilla. Me cachis que quiere decir una no sé qué y ya no lo puedo hacer. Pues eso es lo interesante de poder jugar más de una partida. Mónica es de las que juega lento en los juegos. Jo normalment us dono temps, però ara m'he quedat ahí travada. Espera. Ja està. Vinga, continuem. Vale. 2, 4, 4. Doncs 2, 4, 6, 8, ai, i 10.
Sí? Vinga, va. Ara ja s'entén més, no?, com funciona? Després de fer-ho... Ai! No sé què ha sortit, perdó. Vale. 1, 2 i 4. Per tant, podem ficar el 1, el 2, el 4, el 3, el 6, el 5 i el... Ai! I el 7. Vale. Vale, ha sortit la clau i ha sortit un 1 i un 2. Per tant, podeu ficar un 1, un 2 o un 3 a una porta. Aquí. Va. Una altra porta. Ha sortit un 2 i un 3. Per tant, podeu ficar un 2, un 3 o un 5 a una porta. Estem obligats a ficar una porta o no? Sí. Sí. Sí, vale. Sí. La vida és així. Vinga, va, continuem. Vale. Un 1, un 3 o un 4 a una casella blanca. Per tant, podeu ficar també el 7, podeu ficar el 5 i podeu ficar el 8. Vale. Tres, 4, 5. Per tant, on vulgueu una casella blanca, aquests números, més el 7, més el 8, més el 9 i més el 12. No, a veure. Perdó, Aquí. Vaig. 5, 5, 4. Doncs un 10, un 9 o un 14, també. Ja he aconseguit de l'1 al 15. Molt bé. Esto es para ir metiendo presión, ¿no? Jo tinc de l'1 al 14. Molt bé. Vale, molt bé. I ara tenim el 1, el 4 i el 5. Per tant, podeu ficar el 1, el 4 i el 5, podeu ficar un 10, podeu ficar un 9, podeu ficar un 6.
3, 3. Ens podeu ficar un 6, un 4 i un 7, a més. Del 2 al 15 i 3 trios. Vinga, anem. Porta. Hi ha un 4, un 5. Per tant, podeu ficar un 4, un 5 o un 9 a una porta. Dubte. El joc s'acabava quan s'acabaven les caselles, no? Blanques. Sí? Blanques, Les vale. blanques. S'acaba per la persona o per tothom? Per a tothom. Vale. Perquè com que hi ha l'obligatorietat de ficar-ho o a porta o a blanca, tots anem a igual, independentment del número que fiquis dins. Sí? A mi no em queden més portes. No portes ninguna. Perfecte. A mi no em Però queda... també queden 3 caselles blanques, no? No, Sí? a mi em queden 2 blanques i una porta. Aquí hay una cosa que se ha de decir, cuando pasa a alguien, algo le pasa, si a alguien le pasa esto, automáticamente está descalificado. Gomet vermell. No hay solución. Necessito que ja està. La porta l'has ficat fora. Queden 3 blanques, no? Al principi. Vale. Sí, però hi ha hagut un moment que ha donat l'opció de posar-la en una porta o no posar-la en una porta. No, I clar, ell ha triat... No. Ah, no? Vale. O sea que la serie de 1 a 15 no sirve. No, sí, perdona. Jo ho he fet bé i em queden 3 blanques. Ah, vale. Era per defensar el company. Sempre que No, jo ho he preguntat, però l'he ficat dins de la porta, però és igual, o sigui... He viscut el gomet verd, bueno, la clau, sempre s'ha de ficar a la porta. Encara que surti la Penny et deixa triar el número, però l'has de ficar dins de la porta. Aquesta és l'única que ha sortit rara, potser. Y aquí pues ens hem liat. Y a todos los que os haya pasado, no os preocupéis. En todas las partidas de Penny Papers le pasa a alguien. Sí. Si la partida es muy masiva, le pasa a mucha gente. Es normal. No ha passat. Vinga, va, continuem. Porta. I ara hi ha un 4 i un 4. Per tant, un 4 o un 8. A una porta i com que no hi ha portes lliures, tornem a llançar. Perdona, el 8 aquest no el podíem posar en lloc? No, perquè no hi ha portes lliures. Vale. Llavors, ara ha sortit mòmia. Ai, que no era l'únic que li quedaven portes. Llavors, ara, començant per sota a l'esquerra, el primer lloc lliure que trobeu, fiqueu mòmia. Ho teniu? Un nou pot eliminar diverses mòmies. Sí. Us veig suar ja. Vinga, va, anem. Vale, ha sortit el de porta. Per tant, torno a llançar. Sí? Mòmia! Otra mòmia. Otra mòmia. Ara ho farem des de la casella que hi ha blanca entre a la columna del centre. Sí? Veieu que hi ha 2 portes a dalt i 2 portes a sota? Sí? Doncs, en aquella casella blanca, que està entre les portes de dalt i de les de sota, doncs, a partir d'aquella casella anirem comptant i la primera casella blanca que trobem, per a baix,
Ahí teniu una mòmia. Només en queda Estan totes plenes. No? Només en queda una. No, queden dues caselles blanques. Exacte. Entonces, si llegas al final sin casillas blancas, empiezas desde arriba. O sea, sigues yendo hacia arriba. Claro. Sí, o sigui que aneu fent i si no trobeu blanca, llavors torneu a dalt i continueu. Sí, la primera casella que trobeu blanca, ahí. Observad detenidamente cómo Mónica va cambiando el sitio de colocación, evidentemente por la posición de sus números. Però si l'havíamos... Sempre tenia pensat anar un cantó, l'altre, fer la creu i després des del mig. I si surten més torno a repetir, saps? Sí, y ahora ya solo queda una casilla, con lo cual, si sale otra, algo. Vale, ara només queda una, eh? Sí, vols? I un 5 i un 2. Per tant, un 2, un 5, un 10 o un 12 o un 7. A la casella que vulgueu. Bueno, a la única que teniu. Sí. Bueno, doncs, com ens dona igual, doncs dona igual, aprofito. Vale. El teniu? Vale, ara contem la sèrie, ara fem la puntuació, sí? La sèrie més llarga que tingueu, començant pel número que sigui, la continuïtat de... Sí, la línia de números consecutius més llarga que tingueu, compteu quants números la composen i ho fiqueu aquí al redolinet de sota a l'esquerra. Sí? Llavors, jo tinc... I si us ho podeu marcar, potser us facilita una mica per veure si és adjacent o no. Veieu que està tatxat? Sí, que és que es fa la línia. Ahí he hecho un algo raro yo. Pero... Sí, es veu? En diagonal i executiu. Sí, perfecto. Vale. Ara mirarem els trios, els grupets de 3 números iguals que estiguin adjacents. Doncs aquests compteu per cada un, es multiplica per 3, cada trio que tingueu. Y recordad que no se puede tener más de uno por cada número. Que si hay 2 tríos de 3, solo cuenta uno. Si us ho feu en rodolinets, no sé si es veu. Fixeu-vos aquí. Espera que veig. Aquí el 7, veieu que ho he fet encerclat en comptes de tatxat per diferenciar-ho de la línia. Ho dic perquè a vegades es veu millor. I és l'exemple que hi ha al joc. Sí? Vale. Nois, ho sento, però us he de deixar. Tinc una reunió, ho fem matemàtiques. Hi ha feina a fer encara, que ens queda la correcció. Molt bé. Una abraçada i gràcies per l'explicació. A més, podeu seguir una bona estona si voleu. Bueno, ens queda poquet, no? Vale. I llavors, ara comptem les mòmies que estan a la fulla. Si les hem anul·lat, tenim 2 punts per cada mòmia. Si no les hem anul·lat i estan per ahí bambant, ens treuen 2 punts cada mòmia. Sí? Pots tornar a repetir, sisplau? Sí. Cada mòmia que has anul·lat et dona 2 punts. Cada mòmia que no has anul·lat et resta 2 punts. I la definició d'anul·lar mòmia? És que tens un 9 adjacent, al voltant. Si tinc un 9 al voltant... La pots tatxar, eh? Si tinc un 9 al costat, la tatxo. Sí.
En diagonal serveis, també. Perdona? En diagonal serveis. Vale, perfecte. Ai, han sortit 5 mòmies. Espera, ui, no l'havia vist jo. Vale. Y ahora sumeu. Cuando acabáis de sumar, como he dicho, podéis ir poniendo vuestra puntuación en el chat. Tranquila, que estás de prueba. No patiu, no patiu. Aquí estás de prueba. $77 no puede ser que no hay tantos puntos en el tablero para repartir. Para los que habéis sacado menos puntuación, no os preocupéis. Este juego un año lo estuvimos entrenando en el colegio para un FEM Matemáticas, para la segunda fase del FEM Matemáticas, y teníamos, claro, los que van al FEM Matemáticas a la segunda fase son alumnos muy sesudos en matemáticas. En teoría son los excelentes del grupo. Después de jugar una partida hubo un alumno con 11 puntos. El pobre estuvo deprimido una semana. Bueno, como íbamos jugando cada día un juego diferente para entrenarlo, la verdad es que con otros juegos mejoró. Como cada uno de ellos tenía que prepararse un juego, este juego él no lo preparó. Y ahora os dejamos la pregunta ahí en la cabeza de la estrategia, ¿cuál es mejor? ¿Ir a por líneas? ¿Ir a por tríos? ¿Ir a por momias? Y ahí lo dejamos y cada uno que lo vaya pensando. Aquí lo interesante es la experiencia de no lo sé, vuelvo a probar y vuelvo a hacer otro juego y otro y ¿Cómo otro se y otro. cuenta? Olga, los puntos. Sí, Vale. las 5 momias anuladas, 10 puntos. Si anulas... ¿Es eso lo que preguntabas? Que, a ver, es que Sí, yo estoy- línea 11, 12, 14. Si la línea es de 1, 2, 3, 4, de 5 números, son 5 puntos Sí, por la línea y 10 puntos por las momias. Y exacto. faltaría que miraras los tríos que has realizado, a los tríos que hayas conseguido juntar. Bueno, después de ver la puntuación, hay que felicitar a Leish, ¿no? A Leish. 37 Sí, puntos. A Leish Canudas. Observad cómo Mónica tenía 36. Eso de repartiéndose las momias al gusto estaba claro. Sí, pero... Lo he ido bien. Ahora tendría que pasarnos a Leish su tablero para comprobar que esa puntuación es real. Esto también pasa cuando haces partidas y alguien te dice que tiene más puntos que tú, siempre quieres revisar si lo ha hecho bien. Està en llapis no es veu massa bé, suposo, però bueno. También es cierto que es un juego que permite poca discusión. Aquí, trampas, no puede ser. Hay una norma interesante que dice el juego, en las normas, que es que todos los tachones están prohibidos. O sea, no se puede hacer tachones. Con lo cual, como decíamos antes, ¿no? Alguien se ha confundido al poner una casilla bien o mal o ha tachado algo, automáticamente estás eliminado y así no hay discusiones. Y si alguien quiere comprobar la puntuación, está ahí, todo el mundo la puede ver. Con lo cual hay poco debate y poca discusión en ese aspecto. Este es un juego, como decíamos, que es un juego que puede jugar muchísima gente, que es fácil de llevar y que el dinamismo de hacerlo más o menos rápido es lo que te permite poder jugar varias partidas en una misma sesión de clase o no. Y depende de cuántas puertas salgan o no, se acaba antes o no. Y cuántas Sí. dudas hayan, se acaba antes o no. Sí, cuántas veces te salen las momias cuando ya no se pueden poner o las momias, no, las puertas cuando no se pueden poner. Explicamos brevemente el microrobot porque ya se... Sí, hacemos por lo menos una ronda, que son las 7:15, o un par de rondas si podemos jugar. ¿Vale? Os comparto la pantalla con el microrobots. ¿Vale? El microrobots es un juego. A ver. Esto como todo. Hay juegos que son muy sencillos y juegos que cuestan mucho de entender.
Este juego en sí mismo, lo que es la dinámica del juego, no es complicada de jugar, o sea, de entender. La historia del juego es esta disposición. El microrobot está compuesto por 4 tableros que tienen 2 caras, ¿vale? En las 2 caras están diferenciadas por el color de las líneas que los unen. No sé si lo podéis estar viendo en la pantalla bien. Igual se ven pequeño porque ahora estoy presentando la pantalla. Y entonces, estos 4 tableros se pueden colocar en cualquier posición, giran en todas las direcciones. Lo único que sí que hay que poner, al unirlos en el tablero, es que las líneas de color sean del mismo color. Entonces se pondrían las 4 similar a lo que veis en la pantalla, pero en el tablero real tú los puedes girar. O sea, el tablero que tenemos arriba a la derecha lo podrías poner abajo a la izquierda y haberlo girado 90 grados. Con lo cual, el 4 rosa, en vez de estar en esta posición de aquí arriba, en la cuarta de la primera fila, nos lo encontraríamos en la tercera de la cuarta fila. Con lo cual, es un juego que cada vez que lo juegas puedes tener un tablero diferente, ¿vale? El juego, además, tiene un robot, que aquí lo hemos representado con esta imagen pequeñito, y después tiene una ficha transparente, que aquí lo hemos representado con esta ficha de color rojo. ¿Vale? El juego nos dice que estas 4 piezas son la placa base de un ordenador que controla todas las estaciones nucleares del mundo y que si fallan, si explotan, si se estropean, pues el mundo se va a Norris. Entonces, para eso tenemos este robot, que hay que guiarlo por encima del tablero para que encuentre el error, ¿no? Entonces, el error nos lo marcará con la ficha esta roja. Entonces, lo que hacemos es tirar 2 dados, un dado con 6 caras, con 6 colores diferentes, los 6 colores que hay en el tablero de los números, color blanco, amarillo, verde, rojo, azul y rosa, y los números del 1 al 6. ¿Vale? 6 por 6, pues 36 casillas hay. Entonces, primero tiramos los dados, en este caso ha salido el 2 rojo. El 2 rojo nos daría la posición en donde está el robot originalmente. Volveríamos a tirar los dados, en este caso ha salido el 3 blanco, ¿vale? El 3 blanco, que es donde la placa madre, la placa base de este ordenador, nos ha dado el error, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir hacer lo más rápido posible es llevar el robot desde esta posición hasta esta, pero el robot se mueve cumpliendo unas condiciones, no se puede mover de cualquier manera. Solo se puede mover de manera ortogonal, es decir, en vertical o en horizontal. Y solo se puede mover a casillas que tengan el mismo número o el mismo color. El salto que hace de una casilla a otra es indiferente. Es decir, este robot que está en la casilla 2 roja puede saltar hasta la casilla 6 roja, porque son casillas del mismo color. O puede saltar de la casilla 2 roja a la casilla 2 blancas, porque son casillas con el mismo número. Entonces, lo que hay que conseguir es llevar el robot desde esta posición hasta esta, haciendo pues el mínimo número de movimientos posibles. En realidad es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el tablero es común para todo el mundo tenéis esta disposición y como se juega, es decir, el número de movimientos con los cuales yo puedo llevar el robot desde la casilla original hasta la casilla donde está el error para arreglarlo. ¿Vale? Básicamente sería así. Nosotros lo jugamos con una variante, la norma, porque si yo digo, bueno, lo puedo llevar en 25 movimientos, pues tú te vas moviendo, pues me muevo de aquí hasta aquí porque es el mismo color, de aquí hasta aquí porque es el mismo número, de aquí hasta aquí porque es el mismo color, del 6 verde al 5 verde porque es el mismo color, y lo voy moviendo a lo largo del tablero, pues al final llegaré hasta el 3 blanco, no hay ningún problema. Entonces nosotros, cuando hay algún jugador que sabe hacerlo en un número de movimientos, dejamos 20 segundos para que los demás jugadores intenten hacerlo en un número de movimientos más pequeño. ¿Vale? Y básicamente es esto: el jugador que consigue llevar el robot desde su posición inicial hasta la posición donde está el error, pues lleva un punto. Y se vuelven a tirar los dados, modificando entonces la posición en la que está el error. Y hay que volver a hacer lo mismo. Entonces, es un juego que jugamos todo el mundo a la vez y, como podéis ver, se puede proyectar. Esto es un tablero que yo, este tablero, por ejemplo, lo he utilizado tal cual en clase de tecnología. Este pasado mes de febrero empezábamos a hacer programación con Python, y para ilustrarles lo importante de seguir las normas a rajatabla y introducirles en el lenguaje, en el pensamiento computacional y en el lenguaje de programación, pues lo que hicimos fue jugar varias partidas de este juego. Claro, lo que hacían ellos al principio es, un robot de aquí a aquí. Bueno, de aquí a aquí no es ninguna instrucción. Si yo le digo a un robot que se mueva de aquí a aquí, probablemente no se moverá.
Entonces, vale, se mueve de aquí, ¿a dónde se tiene que mover? Pues del 2 rojo al 2 verde. ¿Por qué? Porque son del mismo número. Entonces, toda esa secuencia de información es la que hay que darle, porque claro, el rebote en ese momento era yo. Yo estaba aquí con el ratón y si ellos no me decían las instrucciones bien, 2 para arriba, entonces yo me voy a 2 para arriba. Si no coincidía, pues íbamos para abajo. ¿Vale? Entonces, es una manera de trabajarlo. He comentado hace un momento que desde cualquier casilla se puede llegar a cualquier casilla. Es una cuestión de grafos. Nosotros esto lo estamos trabajando en tercero de eso porque estamos haciendo programación, pero si trabajáramos grafos a cualquier nivel, en la universidad, en bachillerato, podríamos hacerlo. Está analizado este tablero o cualquiera de los tableros que hay y desde cualquier casilla se puede llegar a cualquier otra. Veo por ahí que David ya ha dicho que lo puede hacer en 6, Aleix en 5. Esto no han esperado ni en la explicación, directamente han ido a de huello a por la respuesta. Lo que se os va a pedir es que ahora digáis el camino. Entonces, enchufad el micro y decir cómo habéis conseguido. Keral ha dicho en 4. Keral, tienes la palabra. A no ser que alguien en menos de 10 segundos... Pinyol, mira, David, en 4 també. Jo sóc molt dolenta jugant, per tant segur que m'he equivocat. Però jo he fet del 2 vermell al 2 verd, a sobre. Del 2 verd al 2 rosa. Molt bé. Del 2 rosa al 3 rosa i del 3 rosa al 3 blanc. Ya que serían 1, 2, 3, 4... Uy, pero son 5 movimientos, ¿no? Ah, son 5. Sí, del 2 rojo al 2 verde es 1. Del 2 verde al 5 verde es 2, 3, 4. Del 5 verde, ¿a dónde has ido entonces? No, del 2 vermell... Estic al 2 vermell? Del 2 vermell al 2 verd, vale. 1. He hecho yo una el rosa, parada... 2. El 3 y el 3. He hecho yo una parada de intermedia porque he hecho por arriba con el 3 verde y el 3 rosa y entonces salían 5 en vez de 4. Muy bien, perfecto. Entonces aquí tendríamos el robot colocado en la posición del 3 verde, perdón, del 3 verde, del 3 blanco. Estaría solucionado. Ya nos iríamos, con lo cual habría que venir desde esta posición, hasta aquí. Keral tendría un punto ahora. Aleix en 3. En 3 es complicado hacerlo en menos de 3, porque hacerlo en menos de 3 es hacerlo en 2 y hacerlo en 2 simplemente es hacerlo en 2 movimientos hasta llegar a la fila y mover hasta la columna o de columna a fila. Con lo cual, Aleix, ¿cómo lo has hecho para hacerlo en 3? Del 3 blanc al 3 vermell. Un movimiento. Del 3 vermell al 3 blau. Sí. Y del 3 blau al 4 blau. Una de las cosas que intentamos también fomentar, que no sé si ha pasado o alguien lo tiene, cómo hacerlo de diferentes maneras, ¿vale? Para poder conseguir el mismo resultado, pero haciéndolo de diferentes maneras. Esto es una manera de mostrar lo que sería también la resolución de problemas. En resolución de problemas hay veces que hay gente que lo resuelve de una manera y gente que lo resuelve de otra y obtiene el mismo resultado. Aquí tenemos varios 3s. ¿Alguno de los otros 3s que no sea Aleix lo ha hecho de una manera diferente? En este caso no, pues entonces volvemos a tirar. Podría darse el caso de que sí, entonces la podríamos analizar y ver qué se puede hacer o no. Ahora nos toca ir hasta el 2 amarillo. Ah, Laura, mira, Laura nos ha dicho que lo ha hecho de manera diferente. Un momento, pues Laura, estábamos en el 3 blanco. ¿Cómo lo has hecho para llegar al 4 azul en 3 movimientos de manera diferente? Yo igual. Claro, pone igual. Vale. 4 els altres, igual. Ok, pues nos vamos ahora al 2 amarillo. Que el 2 amarillo tendría que estar en esta posición. Desde el 4 azul al 2 amarillo. En 5, Nuria. Entonces ahora empieza a contar los 20 segundos a ver si alguien es capaz de hacerlo en menos. Vale, estoy en 5. Dani lo tenemos en 4. ¿Quién da menos? Pues contar los 20 segundos, Dani, dale. ¿Cómo lo has podido hacer en 4? ¿Qué camino has seguido? Desde el 4 azul hasta el 4 blanco. Movimiento Desde bien. el 4 blanco al 4 rosa. Del 4 rosa al 4 blanco. Y del 4 blanco... 4 blanco, ¿dónde tenemos el 4 blanco? Ah, aquí. Hay blanco.
No, pero del 4 rosa al 2 blanco no se puede ir. Porque no tiene igual número ni igual cantidad. Casi. Entonces aquí petaría el robot, la placa base y moriríamos todos. Menos mal que Nuria nos lo ha dicho en 5 y nos salvará la vida. Bueno, quédate en lo de Por eso siempre es bueno justificar cada vez que hacemos un salto, un movimiento, por qué lo puedes hacer. Si es porque es mismo número o porque es mismo color. Y si eso lo hubiéramos hecho las veces anteriores, ahora quedaría quizá más claro y no habrían tantos errores quizá. Eso muy importante para los peques. En 4. Del 4 blau al 3 blau. Del 3 blau al 3 verd. Del 3 verd al 3 groc. I del 3 groc al 2 groc. En 4 demos. Que ahora nos ha engañado un poco. Nos ha dicho que era muy mala jugando esto, pero ja lleva 2, ¿eh? Soc un desastre. Els que em coneixen soc un desastre jugant. No guanyo mai res. Pues este es el juego de tu vida. Ja l'has encontrat. El primer cop que vaig jugar amb aquest joc vaig agafar molt mal de cap. Molt. Y ahora te estás resarciendo. Fem la tancaeta ya. Sí, último movimiento, el 4 blanco. Aleix en 4. Parece que está claro en 4. Aleix, dale. ¡Oh, él es 5! A él se nos descabalga. Enrique, en 4. Enrique. Bueno, pues puedes ir describiéndolo a través del chat y lo vamos haciendo. Del 2 amarillo, ¿dónde iríamos? Dani en 3, uy. Dani, lo tenemos en 3. Del 2 amarillo al 2 blanco, del 2 blanco al 2 rojo. No, da igual. No, de vuelvo a ser lo mismo que antes, que de rojo al blanco no tenemos. Del 2 groc al 2 blanc, del 2 blanc al 2 vermell, uy, bueno, aquí es vermell, del 2 vermell a 6 vermell, de 6 vermell a 2 verd, de 6 vermell a 2 verd. Aquí de 6 vermell a 2 verd. 4 también, ¿eh? A ver, Enrique, de 3 amarillo a 3 rosa. De 3 rosa a 4 rosa. De 4 rosa a 4 blanco. En 3. 1, 2 y 3. Y listo. 4, ¿no? O yo me he descontado. En 3. Estarías eliminado, Enrique, por hacer de menos, no por hacer de más. Normalmente se elimina a la gente por hacer de más movimientos, no de menos. Pero bueno. Con esto ya acabaríamos lo que es el taller. Como he visto, la idea era un poco pues esto, poderos mostrar diferentes juegos a los que podíais seguir jugando. Primero, tener juegos que podáis jugar en clase. Cualquiera de los dos que os hemos enseñado se pueden llevar muy fácilmente al aula para jugar con los alumnos, para hacerles pensar, reflexionar. Este juego, por cierto, es muy interesante para hacer todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas dentro de las matemáticas. Yo no sé cómo habéis estado pensando a la hora de buscar el movimiento. Hay gente que lo hace desde el robot yendo hacia adelante y hay gente que lo hace desde la posición final yendo hacia atrás. Por ejemplo, para hacer las actividades de los típicos ejercicios donde hay un reparto donde una persona tiene 50 cromos y le da la mitad a un amigo y de esa mitad le da un cuarto a otro. Y ese tipo de ejercicios que cuesta mucho de desarrollar y hacer pensar a los alumnos, con este juego les ayuda mucho a hacer todo el procedimiento mental. Aparte de esto, pues eso, invitaros a seguir jugando, ya sea ahora que la semana que viene van a quitar las restricciones, juntaros para jugar, o si no os podéis juntar porque la distancia es demasiado grande, pues tenéis un montón de recursos. Nosotros hemos mostrado 2. Nos hubiese quedado por mostrar la última cosa que os decía Mónica al principio, que podía ser una opción si nos daba tiempo, que es jugar teniendo a alguien al juego en su casa
y los demás no teniéndolo. Entonces, o incluso teniéndolo, jugar con el tablero puesto encima de la mesa, tener la videollamada enfocando al tablero y que los dos tableros o que el tablero que tiene una persona y el otro está mirando se pudiese jugar sobre ese mismo tablero. O Una foto cosa por WhatsApp. interesante, incluso por WhatsApp. El WhatsApp. Y ya está. Y una cosa interesante que tienen estos dos juegos que os hemos traído también es que hoy en día, yo no sé si a los que sois profesores os pasa, pero de vez en cuando tenemos alumnos confinados o incluso grupos confinados. Estos juegos los pueden jugar ellos también. Yo, por ejemplo, hoy he hecho una práctica en la que he ido con mis alumnos a hacer fotos en medio del colegio. Pues no, los que estaban confinados han tenido que hacer una foto sin salir de su casa. No han podido participar y compartir con sus compañeros, pero cualquiera de estos juegos que estamos explicando aquí, aunque estuviesen confinados, podían participar desde su casa a la perfección. Vale, pues así que muchas gracias a todos por venir, por participar y esperemos que hayáis disfrutado lo máximo posible. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Gràcies, adéu. Gràcies, adéu. Moltes gràcies a tots. Adéu. Adéu y gracias. Aunque la pandemia nos separe, que el juego nos mantenga unidos. Adéu. Adéu. Que como he llegado tarde, no sé si lo habíais explicado. El hecho de poner los gumets en el primer juego, en el que ha explicado la Mónica, de la Penny, el hecho de poner los gumets, ¿habéis dicho en qué números los habéis puesto? ¿O si lo hacéis aleatoriamente, que no se repita el número en ningún dado? Los dados de la Penny son... Espera, ¿dónde lo tengo yo la Penny? Como que son dados de 6 caras habituales que tenemos en casa, pero simplemente es ponerle el gumet, es Sí. para saber qué número tapáis y que estáis... Claro, lo que cambia el dado de normal es que al final el dado, en vez de ser de 1 a 6, es de 1 a 5. Y el de 6 tiene la figura, ¿vale? Ya sea la llave para el gumet verde que decía Mónica, ¿no? El rojo con el gumet, o sea, la calavera o la momia con el gumet rojo, o el penny con el gumet lila o azul. Vale, o sea, son del 1 al 5, por eso se cogen números del 1 al 15 después. Sí. Vale. Sí. Vale, Ya está pensado así por eso, precisamente, sí. perfecto. Vale, muy bien, no lo conocía este. Pues del penny, como decía, ha ido otros 2 pennies también. Y de los 3 probablemente el más cómodo de jugar, el más sencillo, sea este. Porque el más 8 y el más 9, uno juega mucho con el tema de las coordenadas, que también está bien para jugarlo, el tema de trabajar las coordenadas, pero es más enrevesado de jugar. Y este es el más sencillo, sobre todo a la hora de contar los puntos después. Claro. Y el otro Y para empezar, ¿no? Para empezar a entender la dinámica. Sí, incluso lo que decimos, es un juego que pone más 7, pero lo puedes jugar a cualquier nivel. Yo creo que para niños de 7 no se hace complicado y para niños más grandes no se hace pequeño. Muchos juegos que son para pequeños, lo que nos pasa es eso, que cuando los ponemos a jugar, cuando tenemos cierta edad, enseguida nos aburrimos, enseguida nos cansa. Y este, en realidad, es un juego que jugado con adultos tiene la misma capacidad de interés y de atracción que cualquier otro juego. Juegos a lo mejor que a medida que vayas cogiendo ciertas dinámicas, porque es lo que decimos, yo hago una estrategia, pienso lo que voy a hacer y después se me desmonta porque me ha salido lo que yo no esperaba. O sea, Claro. No es sencillo hacer una estrategia ganadora en este juego, tiene muchas variables. Claro, y más cuando es una persona, por ejemplo, el moderador, que es el que va marcando, pues cuando sale el penny, que es el que marca en qué posición tienes que ponerlo, pues ahí ya te destirota cualquier cosa. Sí, porque hay muchos otros juegos de dados que al final juegas con la numeración de los dados. Entonces, claro, es de 1 a 6 y te sale lo que te sale y tú pones lo que pones. Pero aquí tiene ese factor, el factor muy interesante también es el de la momia. Porque es lo que decíamos, al final
cuando sale la momia, tú dejas tu papel en medio de la... O sea, otro coge el papel y te tiene que poner una momia. Entonces, toda la estrategia te la desmonta. Claro. Yo cuando he jugado, hemos jugado a poner la momia en plan puñetero. Pero no en plan puñetero de decir, aquí estás haciendo una serie, pues te la voy a romper. Esto no he visto que haya habido gente que haya jugado con esa estrategia. Pero se podría hacer. O incluso eso, aquí tienes un trío, la única manera de completar el trío es en este hueco, pues te lo casco aquí. Aunque la momia después no te sirva, o yo qué sé. Pero el juego que tiene mucho recorrido. Y eso, Tere y Mónica lo llevaron a un colegio, jugado como jugábamos hoy, con 30 alumnos en clase, y eso, Mónica iba tirando, o Tere, no recuerdo cuál de los dos, iba tirando los dados y iba enseñando estas 3. Y lo único que tienes el problema es eso, que es diferente. Yo, por ejemplo, tenía los dados aquí y me los colocaba. Y entonces miraba, ayuda mucho el que el moderador sea el que te diga, vale, puedes poner el 1, el 3, el 5, o el 3, el 4. Pierde la parte de cálculo que puede tener el juego, pero si no es importante tampoco pasa nada. O sea, también es lo que decimos, al final, ¿cuál es el objetivo que persigues con el juego? Si lo que persigues es que hagan operaciones, pues que tengan los dados en delante o que vean los números de los dados y que hagan ellos las operaciones y las combinaciones. Claro. A lo mejor para 7 años esto sí que es interesante, que ellos sean los que combinen las operaciones, más que rellenar y puntuar en el juego. Pero bueno. Son juegos que son muy versátiles en este aspecto, tanto el Penny Papers como el Micro Robots, para poderlo llevar a cualquier nivel e incluso profundizar en el análisis matemático que hay detrás. Claro. Perfecto. Pues muy bien. En el tablero que nos habéis dejado uno, ¿el otro también nos lo ponéis o no? No está puesto, no lo hemos compartido. Pero si lo quieres, pídemelo. El otro es más sencillo. El otro que enseñaba Mónica es este, que es el de 6x6 y que le faltan las partes de arriba de lo que sería el 6x6. Vale. Este es lo que decimos. Para empezar a jugar, por eso que a lo mejor con los niños de 7 años es más sencillo porque no se te hacen tantos juegos. A mí, por ejemplo, me ha pasado que estaba intentando hacer una serie y a la cuarta o quinta tirada me he dejado el hueco aquí de una de las casillas que ya iba, que tampoco está mal, porque a lo mejor te sirve para eso, para jugar de relleno. Claro, no, por ejemplo, los dos tableros tienen las mismas casillas blancas y las mismas puertas. No sé, te digo, 3 y 3, 6, 1, 7, diría que no. 3. No. Vale, es que se me estaba ocurriendo ahora, por ejemplo, como que tenemos en el aula alumnos tan diversos, pues que a unos alumnos los que les cueste más o los que estamos en la segunda o tercera partida que todavía no han acabado de pillar, pues que siguieran jugando con el tablero pequeño y los otros pudieran jugar con el grande si todas tienen los mismos números de casillas pero ordenadas de manera distinta. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, no te pasa por eso, porque el grande es un 6x7 y le sobran... claro, 6x7 de 7... No tiene, ya puertas tiene diferentes, porque el grande solo tiene 5 puertas y el pequeño tiene 6 puertas. Pero a lo mejor incluso puede ser interesante esto, hacer una partida a lo mejor al sencillo y después incluso que ellos diseñen un tablero. Un tablero. Que tenga, pues eso, con la misma cantidad de casillas, pero que ellos lo diseñen ellos mismos. Sí. Y entonces puede hacerlo más complicado o más difícil en función. Es el siguiente paso. Sí, porque siempre es interesante la parte esa de ahora crea tú algo de... sí, porque también es la manera de profundizar, si has comprendido bien el funcionamiento del juego, de cómo ves tú luego que tendría que ser un tablero para que fuera más fácil o más complicado o más velocidades distinto. Sí, lo que pasa es que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Claro, al final el juego ¿para qué lo llevas al aula, no? Si lo llevas para trabajar una cosa concreta, no puedes hacer todo lo demás. Si lo puedes llevar bien, por eso funciona muy bien dentro de los talleres, cuando haces un taller de mates o una activa, porque sí que puedes perder todo el tiempo de invertir todo el tiempo de hacer todo el recorrido. En mates muchas veces vamos muy pillados por los tres hay que dar esto y esto. Y a lo mejor estas cosas se nos pierden, pero al final un poco de lo que decíamos, si trabajamos por proyectos, si trabajamos con ciertos intereses, igual merece la pena el decir, ostras, pues es que diseñar el tablero forma parte de lo que yo estoy enseñando, ¿no? Sí. Y yo sí que llevo bastante juego al aula y bastante cosa, pero al final un poco es lo que dices, ¿no? Ostras, quiero introducir un concepto, pues lo introduzco a partir de aquí para hacerlo atractivo, pero lo podría haber introducido con otro material, ¿no? Claro.
lo interesante sería poder hacer todo el proyecto. Voy a trabajar numeroseo, cálculo, estadística y probabilidad y utilizo este juego. Y entonces voy haciendo todas las actividades en relación, ¿no? Si se pudiese trabajar aquí, así sería ideal. Claro. Muy bien. Hostia, yo descubrí un juego que no os lo he visto a vosotros, si me extraña. Hace 2 que iba muy bien para los negativos. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Exploradores me parece que se llama. Pues ya le echaremos una búsqueda. Es un juego que es para 2 jugadores. Entonces tienes cartas numéricas y palos. Y tú puedes empezar por el palo que quieras, pero en el momento que empiezas por un número tienes que ir disminuyendo. No puedes poner, después de un 5, no puedes poner un 7. ¿Vale? Entonces, cuando hay cartas que te permiten doblar lo que has puesto o incluso triplicar lo que has puesto y tienes que haber terminado, cuando se terminan las cartas, siempre coges una y te descartas de una. O sea, tú tienes unas cartas y pones en las pilas una, y que es la que te descartas, y tienes que coger una del montón, ¿vale? Y tú puedes escoger ponerlas en las pilas o dejarla a un lado, que la dejas disponible para cogerla tú en otro momento o que la pueda coger tu compañero. Y entonces se acaba cuando se acaban las cartas del montón, que ya no puedes pillar carta, dijéramos, ¿no? Entonces, en el momento que se acaba, si tú te quedan pilas sin terminar, te restan los puntos. Y si están terminadas las pilas, pues algunas las cuentas tal cual, algunas las multiplicas, otras, ¿sabes? Y también ahí, depende de cómo sean las pilas, pues también te dan más puntos. Y el hecho ese de que tengas que estar restando, que tengas que hacer, pues te sirve para ir jugando con el bloque de numeración. Que está... A ver, lo buscaré. No me suena, no lo había oído nunca. Sí, me parece que se llamaba Exploradores. A ver si te lo... Es que nosotros lo vimos y hicimos fotos y al final nos lo construimos. Muy bien. Y por eso no me acuerdo del nombre. Pero... Sí, es Exploradores. Sí. Sí, jugadores 2. Exploradores. Bueno, yo he puesto Exploradores Juegos de Mesa, claro. No sé si hay una segunda versión. Es fácil que sea porque estoy viendo aquí que es de Reiner Kinesia, que este es un diseñador de juegos, un creador de juegos, que es... no sé si es matemático seguro, lo que no sé si es doctor por una universidad alemana, y hace unos juegazos tremendos, o sea, hace unos pedazos de juegos de contenido. O sea, el juego es un juegazo y después además tiene unas matemáticas detrás brutal, con lo cual fácil que sea de él. Y es de Devir, que es una de las editoriales gordas. Sí. Pues mira, me lo dejo apuntado. A ver, siendo de Quinicia y siendo de Devir, solo puede ser bueno. Claro, me extrañaba que... Sí que es este, ¿eh? Bueno, he puesto la imagen, pero... ¿Por qué? A ver. Sí, es este de Devir. Y vosotros que sois tan cracks desarrollando y mejorando... Además de Quinicia tenemos 2 o 3 que los trabajamos constantemente. Sí, por eso. Pero además son muy buenos ideas, que además tienen mucho contenido matemático detrás sin darte cuenta que lo estás haciendo. Exacto. Sí. Que ese es el principal potencial, o sea, cuando puedes llevar juegos de estos, porque al final hay juegos que son muy... El otro día, mañana tengo unos alumnos que tienen que ir a explicar a alumnos de primero de la ESO, estos son de cuarto, tienen que explicar en primero de la ESO que tiene que tener un juego que tiene que tener clave a la hora de crear un juego. Porque los de primero de la ESO empiezan un itinerario de aprendizaje que es, creo que se titula, no sé exactamente si es podem aprendre jugant o aprenem jugant la geografía. O sea, es un itinerario de geografía que el producto final es crear un juego
para enseñar geografía. Ah. Una de las cosas que les decía es, ostras, hay juegos que en sí mismo tienen un problema fundamental que es el problema de su nombre. Hay un juego de Java que se llama La aventura de las tablas de multiplicar. Y con ese nombre, hostia, no lo va a jugar nadie. Todos se echan para atrás ya cuando ven eso. Se va a quedar a jugar aquellos que tengan... Y de Java, nos comentaba la chica que llevaba el tema didáctico de Java, nos decía, claro, es que en Alemania, en Francia, en Portugal, en todos los demás sitios, el juego no se llama así. El juego se llama de otra manera, pero aquí a algún lumbrera se le ha ocurrido que la aventura de las tablas de multiplicar les va a molar mogollón. Y que después el juego, a ver, es de trabajar tablas de multiplicar, es así, evidentemente su nombre lo indica. Pero tiene ciertas dinámicas chulas. Y para practicar en alumnos que a lo mejor tienen que hacer un refuerzo de tablas de multiplicar en quinto y sexto de primaria, es mucho mejor que repasar las tablas a lo loco. Claro. Con lo cual, sí que tiene, o sea, no es un juego a lo mejor que te llevarías una tarde de juegos en casa, pero es un juego que en clase puede funcionar muy bien. Para introducir el concepto de tablas de multiplicar en segundo de primaria o tercero de primaria es interesante, y para repasar en quinto o sexto también es interesante. Pero ya con ese nombre, ostras, es que matas el juego. Esto es como las películas o los libros que están hechos en otra lengua y se traducen, pues depende de cómo traduzcan el título, ya has echado fuera a un montón de gente porque ya no... Yo me acuerdo siempre de la película hay una película de no se llama, Kenneth Branagh, que se llama, en castellano es Mucho ruido y pocas nueces. Sí. El refrán castellano. Y en catalán se tradujo como molt soroll per a res. No, sí, que quiere decir lo mismo, Sí, pero no es la misma intensidad de frase, ¿no? Sí. Entonces yo cada vez que la veo en catalán ya me mata, porque molt soroll per a res, pues no la veré. Si fuera muy poco ruido y fuera muchas nueces, vale. No. Ya. Bueno, pues nada, encantada. Me ha gustado también ver a Mónica con lo ocupada que está. Sí. Es que además su marido hoy empezaba justo esta tarde a trabajar. Ah. Y decía, ostras, mira, justo hoy decía, claro, tiene que ir, es el primer día, no sabe si empezará ya o sea simplemente la presentación y tendrá que volverse. Así que a ver si cuando a las 7 o a las 6 está o no está. Y si tú no te preocupes, yo me lo preparo todo. Si en todo caso la peque te atabala, pues ya sigo yo. Claro. Pero no, al final se ha comportado muy bien la pequeña. Sí. Esta niña yo creo que oye dados y ya se calma, porque debe estar desde... Sí. Muy bien. Pues me ha encantado, ¿eh? Pues muchas gracias. Gracias. Adeu. Adeu.